máximo. En el documento número 3, permíteme un segundo. Te digo, ¿qué documento? Acá, acá. En este documento, en el 3.1, acá, en estos Ya. dos documentos, encuentras esa información, ¿cierto? Aquí donde dice explicación de las partes, te dice qué debes escribir exactamente, bueno, una mediana idea de lo que debes escribir en cada parte del proyecto, ¿sí? Y te dice más o menos cuántas páginas debes escribir, Ya. ¿vale? Ok, Gracias, doctor. Muy amable. listo, señor. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, mi doc, muchísimas gracias. Oh, Qué doctor. pena robarte estos minutos Oh, señor, muy importante eso. Muchas sí, gracias, doctor, muy amable. y como les digo, cualquier inquietud, cualquier pregunta, por favor, pregunten, hablen, búsquennos. Yo estoy 7/24 siempre respondiendo llamadas, mensajes y todas las cosas. Hay veces que se le salta a uno la cadena, pero estamos disponibles para ustedes para cualquier pregunta. Bueno, con mucho gusto. Gracias, doctor Gracias, César. Gracias, doctor. Gracias, Listo. profesor. Muy Gracias, amable. doctor, muy amable. Gracias. Muy amable. Mi doc, feliz noche. Muchas gracias. Muy Gracias amable. igualmente. Que descanses. Gracias, pues. Gracias. Chao, chao. Chao. Bien. Ah, César. Bueno, entonces, importante las recomendaciones del doctor Pinzón, sobre todo en cuanto al tiempo. No se dejen coger del tiempo, hagan las cosas con tiempo. Un buen tema de investigación, porque ya pues, la universidad ya está exigiendo más que antes. Entonces, que haya una verdadera investigación sobre un tema al respecto. No se dejen coger tiempo, ¿ok? Bueno. Entonces, veníamos con el cheque. Estaba hablando Orlando. Estábamos terminando de aclarar, doctor, entre los 15 días y los 6 meses, ya quedó claro, de la caducidad y la prescripción. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Hasta ahí, doctora, seguiría mi compañero, el doctor magistrado eminente Jorge Antonio. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Me halaga con sus palabras. Bueno, nuestro querido cheque, este título valor destinado para el cobro inmediato, presenta algunas características. Entonces, según el artículo 713 de nuestro Código de Comercio colombiano, una de esas primeras características es que ese cheque debe, la orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero. Es decir, el girador, en este caso, el girador o el librador, pues destina desde su cuenta corriente o su cuenta de ahorro que tenga para que se le pague una suma de dinero, en este caso al beneficiario. Entonces, le da esa orden a su banco, en este caso que va a ser el librado o el girado. Ese cheque también debe poseer el nombre del banco, en este caso el banco hace también las veces de librado. Y como tercero, la indicación de ser pagadero a la orden de el portador o el beneficiario. Pero además de ser un título valor, un medio de pago muy seguro que utilizan las empresas, en el caso para no utilizar efectivo y no correr, por ejemplo, riesgo de robos, es un cheque que de pronto cuando el beneficiario vaya a cobrarlo, puede presentar algunos inconvenientes y que puede ser devuelto, ¿sí? Entonces, dentro de algunas de esas razones que puede presentar el cheque para que pueda ser devuelto, por ejemplo, por medio del banco, puede ser que el cheque presente algún tipo de enmendadura. Entonces, si presenta enmendadura, pues el banco está en el deber de devolverlo. Que de pronto no presente la firma autorizada del señor girador. Entonces, si esa firma no está autorizada, pues el cheque tampoco se va a pagar y va a ser devuelto.
¿sí? Que esa firma autorizada, por ejemplo, no concuerde con la firma que está registrada del girador o librador. Que de pronto el girador no tenga suficientes fondos en su cuenta de ahorro o en su cuenta corriente para que pueda ser debitado, ¿sí? Porque eso se debita de la cuenta del girador. Entonces, si no tiene fondos suficientes, pues también el cheque, por esas razones, puede ser devuelto. Que la cuenta haya sido cancelada. Entonces, si la cuenta ha sido cancelada, pues tampoco se va a poder debitar de la cuenta ese cheque para que sea pagadero. Que de pronto que la cuenta haya sido embargada. Entonces, por ejemplo, si el señor girador le debe, no sé, alguna empresa o a veces inclusive hasta las mismas entidades públicas, pues embargan las cuentas. Entonces, si la cuenta es embargada, pues tampoco se va a poder mover los fondos para que este cheque sea cancelado. Que si hay una orden de no pago, entonces, por ejemplo, si el girador llama al banco diciendo que ya ese cheque no se pague, entonces si se da esa orden, pues el pago no se realiza. Que el tenedor sea distinto al beneficiario. Entonces, por ejemplo, digamos ahí al compañero William. Entonces, William es el beneficiario, pero William no pudo irlo a cobrar y de pronto, pues, le dijo a la esposa que lo fuera a cobrar. Entonces, pues, como la esposa no es la beneficiaria, pues no va a poder cobrarlo porque el beneficiario directo que aparece allí, con nombre, apellido, número de cédula y con todos los datos, pues es William, ¿de acuerdo? Entonces también por ese motivo se puede devolver el cheque. Que se haya presentado, por ejemplo, el cheque después de 6 meses de su expedición, ¿no? Entonces, como estamos ahí en la discusión ahorita, que la caducidad pues eran 6 meses. Entonces, si lo presentamos después de 6 meses, pues ya no se puede cobrar. Que esa firma, como lo decía anteriormente, pues que la firma, pues si no está registrada la firma del girador, pues tampoco se y si hace falta alguno de ellos, pues el cheque va a ser devuelto. Esos cheques también se pueden presentar algunas clases de esos cheques, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, un cheque que sea al portador, o sea, la persona a quien va destinada. Puede haber cheques que sean de tipo nominativo. Pueden haber cheques nominativos no a la orden. Un cheque cruzado, donde, por ejemplo, se le trazan 2 líneas diagonales paralelas. Pueden haber cheques de gerencia, donde el gerente, por ejemplo, emite esos cheques. De pronto, si quiere cancelarle al personal de la misma empresa. Puede haber un cheque para abono, entonces si usted quiere abonarlo a la cuenta, un cheque en blanco. Un momentico, doctor Serna. Explíqueme otra vez el cheque de gerencia. El cheque de gerencia tiene que ver cuando el gerente, ¿sí? El gerente emite esos cheques, por ejemplo, si quiere pagarle al mismo personal de su empresa. Es decir, por ejemplo, en un banco. ¿Sí? ¿De qué gerente estamos hablando? Del gerente del banco. O de la empresa, ¿no? De la empresa que es el autorizado para emitir estos cheques, ¿no? No, a ver, cheque de gerencia. No es eso. ¿Quién tiene una idea de qué es cheque de gerencia? Doctor, si no estoy mal, el cheque de gerencia, a ver cómo lo explico. Si yo tengo un valor en mi cuenta de ahorro equivalente a 10, 20, 30 millones de pesos y no quiero retirarlos para hacer mi pago en efectivo por miedo a que me roben, yo puedo solicitar a la oficina que mi depósito, mi valor que yo tengo ahí, que es plata en efectivo, confiable, pulpa, que ya está para disponer, me lo emita en un cheque de gerencia. El cheque de gerencia es el título que emite el fondo del banco y no va atado a ninguna cuenta corriente, sino va atado a un fondo que ya existe. El banco no me está prestando ese valor. Es porque yo ya lo tengo y solicito al banco que me emita ese cheque. ¿Quién produce el cheque? El cheque de gerencia. La oficina. Ese no se lo puede pedir al mismo banco, profe. Son los cheques expedidos por los bancos a cargo de sus propios. Eso es. Doctor, ¿le puedo pedir un favor? Es que esa parte... ¿Quién expide el cheque de gerencia?
El banco, el banco. Banco, No es el gerente de la empresa para pagar a sus empleados, no señor. banco, El cheque de herencia es el lo expide banco. el banco Ok, contra. compañero, listo. Entonces le damos paso al compañero Andrés para continuar ahí con los cheques. Bueno, ok, siga pues. ¿Alguien preguntaba algo? Andrés, sigue. Bueno, entonces estamos hablando que hay clases de cheques en los cuales se caracteriza porque deben pagarse solo a las personas que se le preste el cobro. Como lo decía nuestro amigo Serna, está el nominativo que van destinados a personas determinadas con o sin cláusula a la orden, y estamos hablando específicamente cuando estamos aduciendo el cheque cruzado, que es aquel que el librador atraviesa dos líneas paralelas y diagonales en el anverso. Este cheque, digamos que esta forma de hacerlo lo que da es la seguridad de que quien lo vaya a cobrar vaya directamente a la cuenta y no lo cobre cualquier persona. Digamos que en los bancos, o más bien, mejor dicho, cuando se hace transacciones con cheques, esta es de una de las formas más seguras, por así decirlo, para poder hacer cheques, según lo que se logró esclarecer en la investigación. Además, tenemos que está el cheque para ahorro en cuenta, que se utiliza para prohibir que el cheque sea pagado en efectivo. Está el cheque certificado o conformado, que garantiza la firma y la existencia de fondos para su pago. Tenemos cheque en banco, que es aquel en el que en el momento de su emisión está incompleto. Tenemos el cheque bancario, que es que la persona que tiene disponibilidad de fondos en una cuenta bancaria pueda disponer de ellos pidiendo al banco que extienda un cheque. También tenemos el cheque de gerencia, del cual ahorita se hablaba, que es expedido por el banco a cargo de propias dependencias, que es muy utilizado sobre todo cuando estamos hablando de negocios de alto valor. O acá en Colombia se utiliza bastante el cheque de gerencia para realizar transacciones entre comerciantes, para no tener que llevar cheques, para no llevar el cheque y poderlo tener, digamos, más seguro cuando hay transacciones comerciales. Está el cheque viajero, que es el Aclárame cheque, un puntito que el ustedes, cheque viajero. ustedes me pasaron así por encima y el doctor Serna me lo trató así por encima. Vamos a insistir Claro, en doctor, el cheque de gerencia. Vamos a volver a sobre eso. sí, señor. ¿En qué consiste el cheque de gerencia? ¿Y cuál es su régimen legal? ¿Cómo, doctor? Entonces, Aló. el 745 del Código Comercio dice claramente que los bancos podrán expedir cheques a cargo de sus propias dependencias. Los bancos, no el gerente de la empresa. Los bancos. Sí, Entonces, señor, exacto. De sus propios entonces, los bancos, sí. pueden expedir, ese cheque se va a llamar cheque de gerencia. Entonces, la expedición del cheque de gerencia hace que el banco desempeñe una doble función de librador y de girado al mismo tiempo. Entonces, el banco obra independientemente de cualquier contrato de cuenta corriente entre la entidad bancaria y su cliente, porque no es la idea que tiene el doctor Serna, y me parece que usted también, Andrés, que para poder pedir un cheque de gerencia se necesita que yo tenga una cuenta corriente y que lo van a sacar de mis propios fondos. Eso me pareció oírle, Andrés. No, doctor. Eso, Si quiere, eso no deme un segundo, ocurre, por favor. eso no ocurre Cheque de así. gerencia, no, señor. Expedido por el banco a cargo de sus propias dependencias. Fue lo que yo dije, doctor. Entonces, un banco expide, Sí, señor, de sus propias independientemente, dependencias. usted le puede pedir un cheque de gerencia a un banco, independientemente de si usted tiene o no tiene con ese banco un contrato de cuenta corriente. ¿Ok? Sí, señor. ¿Sí le quedó claro, Serna? Sí, señora, aquí tenemos claro la definición, sí. Expedido por el banco a cargo de sus propias dependencias. Muchas gracias, doctor Altamar. Bien. ¿Sí sigue? ¿Sigue? Sí, señor. Entonces, para terminar, doctor, en esta parte de clases de cheques que se pueden dar, como usted lo decía, en el cheque de gerencia, para volverlo a dejar claro, expedido por el banco a cargo de sus propias dependencias, como usted bien lo recalcó, doctor. El cheque viajero será expedido
por el librador a su cargo y será pagado por su establecimiento principal, las sucursales o los correspondientes a que tenga el librador en su país o en el extranjero. Entonces, pues digamos que estas son todo el tema de cheques que se pueden llegar a realizar y siempre quisimos hacer énfasis, doctor Altamar, en cuanto al cheque cruzado y el cheque de gerencia, que son los que más se realizan transacciones aquí a nivel país Colombia en el tema comercial. Sí, señor. Bueno. Doctor, le voy a hablar de un tema que el doctor tocó cuando habló del cheque, que es la compensación de cheques. ¿Sí? Cámara de es la Cámara de Compensación de Cheques. En Colombia, el Banco de la República es la entidad prestadora de este servicio de compensación y liquidación de cheques y otros instrumentos de pago a nivel nacional. Él ofrece dos modalidades. Una, que es la compensación y liquidación electrónica de los cheques a través del sistema SEDEC, el cual opera en ciudades con mayor volumen de cheques girados en el país, como son Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín y Pereira. Cerca del 90% del valor y volumen total del canje a nivel nacional. A través de este sistema, doctor, de compensación electrónica de cheques, se graba y transmite mediante archivos electrónicos en un formato especial al Banco de la República. La información correspondiente a cada uno de esos documentos presentados al cobro y en devolución en las dos sesiones de la compensación. El intercambio físico de los cheques se realiza en cámaras de compensación y el cálculo de los valores netos a cargo de cada entidad participante se efectúa con base en los registros enviados al SEDEC, que es el sistema de estos cheques. Segundo, en las demás ciudades del país donde no opera el SEDEC, se registra en el sistema de Cámara de Compensación de sucursales y delegadas. El CCSD, las posiciones netas del valor y número de cheques presentados al cobro y en devolución por cada entidad participante, bilateral o multilateral, el servicio de Cámara de Compensación para el intercambio físico de los documentos se presta en cada plaza por intermedio de una de las entidades participantes conocida como la entidad compensadora delegada. Registrada esta información de los cheques presentados al cobro por cada entidad participante en los dos sistemas antes mencionados, se realiza un cierre diario de la primera sesión del canje hacia las 20:30 horas del día. Se calcula una posición neta débito o crédito para cada entidad y se afecta su cuenta de depósito en el Banco de la República con este valor. Los cheques presentados al cobro diariamente corresponden a los consignados por los cuentas depositantes en la misma fecha y se intercambian entre la entidad participante presentadora y la entidad participante librada. La que debe pagarlos es la entidad participante librada en la Cámara de Compensación de cada ciudad. Al día hábil siguiente de efectuado la compensación y liquidación provisional de los cheques del día, las entidades participantes libradas, después de procesarlos internamente para validar si pueden o no ser cancelados, dependiendo de los factores tales como la disponibilidad de fondos en la cuenta del cliente girador, que la cuenta no esté bloqueada, que no exista orden de no pago, entre otras, puede devolverlos a las entidades participantes presentadoras invocando la respectiva causal. Hacia las 11:30 de ese día se cierra la segunda sesión del canje en el SEDEC y en el CCSD, donde se calculan posiciones multilaterales netas de las devoluciones, doctor. Me pareció muy importante esto, acotarlo para profundizar más el tema que el doctor tocó de la Cámara de Compensación. Sí, muy importante, la Cámara de Compensación. Y donde no hay Banco de la República, ¿dónde se hace? En la Caja Agraria. Digo, perdón, en el Banco Agrario. Antes se llamaba la Caja Agraria, no. ahora es el Banco Agrario.
el Banco Agrario. Sí, señor. Profesor, tengo otros apuntes que es importante para la presentación. Habla Luis Omar Montealegre. Bueno, ok. Vamos a llegar a la parte actual del cheque. El cheque tiene factores que han hecho que se desplace en el tiempo la utilización del cheque. Tengo una estadística dada por Superfinanciera y ASO Bancaria en la que realmente los porcentajes son muy parecidos y manifiestan, tomando desde los últimos 5 años, desde el 2016 se deja utilizar el cheque en un 21%, en el 2017 un 26%, en el 2018 un 29%, en el 2019 un 33%. Y al año 2020, sin haber terminado el año, porque no me sacaron el total, a septiembre llega un desplazamiento del uso del cheque normal a un 35%. Uy, qué Eh, altísimo. sí, señor. Esto infiere o lo ha desplazado primero uno de los factores, la tecnología, profesor. La tecnología hace más seguro el pago de una deuda. Es más fácil que a mí me digan, ya le transfiero a su cuenta, le transfiero el valor adeudado y va a ser más rápido el pago, más expedito que un cheque. Sí. Número 2, también el cheque, recibir un cheque de una persona se ha prestado para múltiples estafas. Uy, claro. Entonces, efectivamente, usted da un cheque y más dura entregando el cheque que sacando los fondos que tiene en esa cuenta corriente. Hay que hacer claridad que la cuenta de los fondos es siempre una cuenta de corriente, no es cuenta de ahorros. Ah, sí, correcto. Sí. Exactamente. Lo otro que desestimula la utilización de los cheques es el cobro que cobra, valga la redundancia, el cobro que efectúa los bancos. La utilización de la chequera es un cobro bastante alto y que cuando usted hace una cuenta corriente, dentro de los términos de la cuenta corriente, le manifiesta al banco que muy esporádicamente usted se va a sobregirar sobre esa cuenta. Entonces el banco les está cobrando unos intereses muy altos sobre esos sobregiros. Entonces eso hace también que las empresas desestimulen el uso de los cheques Los por costos cheques. financieros. Sí, es cierto. Entonces eso sería una de mis acotaciones finales, profesor. Oiga, muy importante, muy importante. Yo no sabía que teníamos un 35%. Es decir, el cheque ya tiende a desaparecer. En vía de extinción. Sí, En señor, vía, de vía de extinción. en vía de extinción. Porque cada vez se utiliza menos. Cada vez se utiliza menos. Sí, usted Claro, lo que es. el uso de las tecnologías permite Sí, que las claro. transacciones sean más rápidas, más eficaces. Claro, usted paga, ya no necesita pagar con cheque. Sí, es cierto. Yo creo que se ve cheque cuando se va a retirar de Santías. Que le dan un cheque, vaya como del resto no he visto cheques. Lo que dice William Arboleda es cierto. Ahí ya sería un cheque de gerencia porque tendría el respaldo de una entidad financiera. Entonces, pues dará mucha más seguridad que lo que uno busca cuando le pagan la deuda o la obligación o sus servicios con un cheque de gerencia. Sí, es Es mala. cierto. Las empresas que vendían todo a crédito, que decían, le financiamos a punta de cheques, también desaparecieron en el mercado. Sí, ya eso es que da uno 10 cheques posfechados, 5 cheques posfechados y listo, no, no, ya desapareció eso. Sí, tiene razón. Todo esto estamos patas arriba en todo, ¿no? Estamos dándole. Pero si llega un bichito, un virus y nos pone a todos patas arriba. Terrible. Bueno, muchachos, entonces, ¿hay alguien más por exponer sobre cheque? No, ya terminamos de exponer. Bueno, sí. Es que no. A ver, yo
Antes de calificarlos, contéstenme cualquiera para ver cómo está el grupo. ¿Quién declara la caducidad de un cheque? ¿Aló? Sí me oyen, ¿no? Me están escuchando, ¿cierto? Sí, señor. Sí, lo escuchamos. Entonces, ¿quién declara la caducidad de un cheque? Entonces, la caducidad puede ser La- declarada. Por el banco, doctor, No, la señor, entidad financiera. no, la caducidad oficiosamente por el juez. Es decir, porque estamos hablando ya del título. del proceso. Sí, señor. Sin mediar petición de parte, o sea, pura solicitud del juez. Bueno. También puede alegarla la parte demandada, ¿no? La parte demandada puede alegar la caducidad. Sí. Otra pregunta. Porque es que quiero ver si es que se tienen solamente al cheque, a esto, y todo lo demás relacionado con el cheque no me lo estudian. Doctor. El término de la caducidad se puede interrumpir. Sí, Claro, señor. Sí, señor. Doctor, Sí se puede. No se puede. mientras la caducidad No. opera, la prescripción es renunciable, mientras que la caducidad no lo es en ningún caso, y mientras que los No. términos de la prescripción pueden ser suspendidos o interrumpidos, los de la caducidad no son susceptibles de suspensión. Nunca, es decir, a ver, sí se pueden suspender en casos de fuerza mayor o caso fortuito. Lo que es que nunca se interrumpe, que es distinto. ¿Ok? Mire, el 788. Usted misma, María Estela, léame el 788. Listo, miro. El 788 dice: suspensión e interrupción. Los términos de que depende la caducidad de la acción cambiaria no se suspenden, sino en los casos de fuerza mayor, y nunca se interrumpen. ¿Ve? Entonces, mi pregunta fue, ¿el término de la caducidad se puede interrumpir? La respuesta es no. Los términos de que depende la caducidad de la acción cambiaria no se suspenden sino en los casos de fuerza mayor y nunca se interrumpen, según el 788. Los términos que depende la caducidad de la acción cambiaria no se suspenden, sino en los casos de fuerza mayor y nunca se interrumpen. Ok. Bueno. A ver, ¿qué es la prescripción de la acción cambiaria? Prescripción de la acción cambiaria. La prescripción afecta al derecho y la prescripción es renunciable, mientras que la caducidad no lo es. La pregunta es importante. la pregunta es prescripción de la acción cambiaria. El vencimiento que tenemos dentro de los 15 días, doctor, para solicitar el pago del cheque, la prescripción cambiaria, es no dejar de ejecutar el cheque como tal o de cobrarlo como tal. Entonces, sí hay prescripción de la acción cambiaria. Entonces, las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben. Las del último tenedor en 6 meses
contados desde la presentación. Las de los endosantes y habelistas en el mismo término contado desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque. Esa es la prescripción de la acción cambiaria. Que ahí fue cuando el doctor nos dijo que son 6 meses. Primero 15 días para que se proteste y para que se cobre, 15 días para que se proteste y luego sí los 6 meses para que prescriba la prescripción de la acción cambiaria para el último tenedor. 6 meses. Sí, 6 meses. Bueno. Estas son las 9:30. Vamos entonces a... Es que... Doctor, una pregunta. Estoy calificando, ¿no? O sea, usted se le olvidó que estamos... Doctor, una Señor. consulta. Sí, señor. Si girado el cheque, el titular solicita al banco la acción para no pago, pero yo genero, obviamente, dentro de los términos de los 15 días, esta dicha acción. Si la orden está por parte del titular el no pagarlo, por parte del banco, da entrega a esa orden, mi única acción es ejecutarlo. A ver, usted giró un cheque. Ahí es donde el doctor le tiene que pagar el 20% al beneficiario, ¿cierto? Porque se supone que cuando uno gira un cheque es porque está pagando una obligación, una deuda. Sí, pero si el titular da la orden de no pago y la deuda existe y yo tengo el título todavía, la única acción que me queda es ejecutarlo. Sería la ejecución, pero a ver, la orden de no pago, que mira, la orden de no pago tiene unas causales. Sí. Entonces, si yo reúno las causales, entonces el banco no me debe pagar el cheque. No tiene que pagarlo. Si no, si hay fondos y todo aquello, el banco está en la obligación de pagarlo. Ahora, si por alguna razón no se paga, usted tiene los 6 meses para demandar, para que no le prescriba la acción cambiaria. Esa es pero esa causal que emite el banco para la orden de parte del titular de no pago, ¿lo llega en algún momento excluirlo ante un juzgado para no generar ese pago? ¿O definitivamente yo sí tengo el título, independientemente de que me dé la orden de no pago, debe cancelarme esa obligación y por eso ejecuto? ¿No se exonera? El librador de un cheque que presenta en tiempo y no se paga por su culpa, entonces paga la sanción. Pero si no se paga por culpa del banco, el banco también paga el 20% de sanción. ¿Sí? Ya. Tiene que pagarlo. Ahora, es que sí, voy a empezar a buscar las prohibiciones cuando el banco no paga, es decir, cuando hay la orden de no pago, ¿no? Bueno, me los busco después con tranquilidad. Profe, para hacer una claridad, una de las causales es porque la persona o el beneficiario del cheque no actuó bien en la ejecución de un contrato que lo llevó a que no se viera merecedor de ese pago. Lo digo con un ejemplo. Yo trabajaba en una empresa y el señor quedó a entregar unos bienes y no lo hizo en el tiempo determinado, pero sí se fue inmediato a cobrar el cheque. Entonces, pues nos dimos cuenta que efectivamente el señor ni había hecho las piezas, ni las iba a enviar, ni nada de eso. Entonces el gerente de la empresa llamó al banco y le dijo, por favor, no me paguen el cheque porque el señor me está incumpliendo aquí un contrato y vamos a iniciar un proceso por incumplimiento al bien. No, ahí el banco sí tiene que pagarlo. El banco tiene que pagarlo porque ese problema es entre
el cliente y su negocio y su, ¿no? Y el banco y no. Por eso no. ¿Y el banco qué? ¿No lo pagó? Dígame, ¿no pagó? ¿El banco no pagó ese cheque? El banco no lo pagó, lo retuvo, pues sí lo pagó, pero como a la semana siguiente, porque el señor lo necesitaba para otro tema y no iba a utilizar el cheque realmente en el suministro de nuestros bienes y lo retuvo una semana adicional más allá y no lo pagó porque el gerente llamó y le dijo, de gerente a gerente le iba a la sucursal, no me pague el cheque porque no me han llegado con los bienes y no lo van a entregar. No, eso como favor personal, no. El banco está en la obligación de pagarlo. Si hay fondos, si hay todo, tiene que pagarlo. Al banco no le interesa si a usted le cumplieron o no le cumplieron el contrato. Es decir, eso se hizo por paisanaje, pero el banco debió haber pagado ese cheque, estaba en la obligación de pagarlo. Doctor, en el artículo 731 del Código de Comercio dice que el no pago del cheque cuando éste es presentado dentro de los términos previstos en la ley al banco para su pago y sí, el banco se niega a hacerlo por una causa. paga el 20%. Sí, deberá pagar a favor de quien no recibió el título o el valor una sanción equivalente al 20% de ese importe. O sea, tiene que pagarlo. El banco tiene que pagarlo, es decir, es que al banco no le importa si a usted le cumplió el cliente, si le hizo el trabajo o no le hizo el trabajo, si le pintó, si no, no. Todo banco es responsable por el pago del banco. Entonces, si el cheque reúne todas las condiciones, y entonces, y si el banco no lo paga por su culpa, usted tiene toda la razón. Como sanción paga el 20% del importe del cheque. Ahora, eso no implica que yo además pueda cobrar la indemnización de los perjuicios que me ocasiona el no pago del cheque. Porque es que el 20% no es indemnización de perjuicios. El 20% es una sanción que pone el 731, que le impone al banco por no pagar, por su culpa no pagó. Entonces el 20%. Pero además de eso, yo puedo cobrar los perjuicios. Y yo puedo entonces intentar una acción para cobrar los perjuicios. Y no me puede salir el demandado a decir, no, es que yo pagué los perjuicios. No. Y yo le puedo cobrar perjuicios al banco. Se los puedo cobrar. Porque por el no pago, el banco me ocasionó perjuicios. Ah, pero es que ya le pagué a usted, ya lo indemnicé. No, usted no me indemnizó, usted me pagó una sanción. ¿Sí? Bueno, muchachos, entonces toca calificarlos. No hemos dicho, mañana será que les ponga un tema para resolver, un tema para que me estudie. Estos mismos grupos ya van a resolver, van a investigar un temita, lo resuelven y me presentan por escrito esa pequeña investigación. Entonces, pero hoy me toca calificarles el trabajo del cheque. Entonces yo les pongo 4,5 en esa investigación. Y para fortuna de ustedes, la investigación va a ser sobre el cheque precisamente. Cheque gerencia con 4.5. Va a ser la investigación. Entonces sobre lo que yo puntualmente les voy a decir mañana, que me estudien, sobre eso es que voy a preguntar. Es decir, sobre eso ustedes tienen que hacer la investigacióncita. Y me la mandan por correo. Vale, doctor. Entonces mañana. Listo, profe. Mañana entonces yo les diré de qué se trata. Bueno, entre tanto, una buena noche. Que descansen. Igualmente, todos. doctor.
Nos vamos a... Gracias, doctor. Gracias. Gracias, mi doctor. Buenas noches. 4, 5. Gracias. Sí, señor. Chao, hasta mañana. Hasta mañana.